Buen día, mi nombre es Luis Antonio Flores Esquivel y hoy les voy a explicar mi práctica 2. Comenzamos con nuestro código en ensamblador y voy a ir explicando paso por paso. Comenzamos con esta parte en azul del proyecto que significa plantilla de programa. Esta plantilla de programa ya está establecida y se pone de la misma manera en todos los programas que hagamos. Luego sigue la declaración o asignación de registros. Como bien ya sabemos, existen dos tipos de registros, los de funciones especiales y los de usuario. Los de funciones especiales ya tienen su nombre establecido y su dirección fija, y para poder obtener los valores de estas, nos vamos a nuestra hoja de datos y aquí podemos observar cada una de ellas. Por ejemplo, nosotros estamos usando el port B y tris B. Aquí tenemos port B F81 y tris B F93. Y el de status FD8. Continuamos con los de usuario. Los de usuario se puede poner cualquier nombre y una dirección, cualquier dirección dentro de un rango. El rango es el siguiente. Aquí lo podemos ver con el nombre de Access RAM, que va desde 000 hexadecimal hasta 05FH hexadecimal. Continuamos con nuestro código y seguimos a este bloque, el cual son los vectores de programación. Estos vectores ya van a ser establecidos y fijos para todos los programas que hagamos. A continuación viene nuestro programa principal, que básicamente sería todo esto. Pero este programa principal viene dividido en dos partes, el cual es esto, que se conoce como configuración de registro. Como esto solamente se hace una vez, se deja fuera de los bucles. Y luego sigue el primer bucle, que es este, de main hasta termina en bremain. Bremain significa brinca a main, se regresaría aquí, lo que significaría que todas esas instrucciones se volverían a realizar. Y luego sigue nuestro bucle de decremento, igual que el anterior. Cuando llegue a bra, va a brincar a decremento y se va a volver a repetir las instrucciones dichas. Continuamos con nuestra última parte del programa, el cual es todo esto. Se le conoce como rutina de demora. Esta es una subrutina de lo anterior. Esas se utilizan para poder perder tiempo, ya sea para retardar el incremento o decremento de nuestro programa y finalmente el final del programa. Y bueno, antes de pasar a compilar y correr nuestro programa, les voy a explicar qué funciones utilicé en el código. Utilicé la movwf, la cual significa que el contenido del registro F se va a mover a un destino que depende del estado de D. CLRF es borrar el contenido del registro especificado. movf, el contenido del registro F se mueve a un destino que depende del estado de D. RLCF, que el contenido del registro F se gira un bit hacia la izquierda a través de la bandera de acarreo o carry. Si D es 0, el resultado se coloca en W. Si D es 1, el resultado se almacena de nuevo en el registro F, que es el predeterminado. Seguimos con movff, que significa que el contenido del registro de origen FS se mueve al registro de destino FD. La ubicación de la fuente FS puede estar en cualquier lugar del espacio de datos de 4096 bits, de 000 en hexadecimal a FFF hexadecimal. Y la ubicación del destino FD también puede estar en cualquier lugar de los que dije anteriormente. Luego sigue la función call, que es realizar el llamado a una subrutina. El link F es el contenido del registro F se incrementa. El XOR WF es que es la O exclusiva
del contenido de W con el registro F. El BTFSS es si el bit B en el registro F es 1, se omite la siguiente instrucción. Sigue la de DECF, que es disminuir el registro F si D es 0. El resultado se almacena en W. Y DECFSZ es el contenido del registro F se reduce si D es 0. El resultado se coloca en W. Si D es 1, el resultado se coloca nuevamente en el registro F, que es el predeterminado. A continuación procederé con la compilación y correré mi programa. Bueno, ya terminamos con la compilación del programa y como podemos recordar, nuestra práctica nos dice que va a contar con 0.5 segundos de velocidad y obtenemos 500 milisegundos, que al convertirlo a segundos es 0.5. Ahora voy a comprobar la práctica en el programa Proteus. Como podemos recordar, nuestra práctica también nos pide un cristal oscilador de 4 MHz. Comprobamos 4 MHz y 4 MHz. Todo está bien hasta el momento. Y bueno, como podemos observar, nuestra práctica está siendo procesada y llevando a cabo de manera correcta. Y esto es todo de mi parte.